Buenos días, alumnos. Vamos a empezar a hablar, en este video vamos a hablar muy poquito de detención y de requisa. La detención afecta directamente la libertad de los individuos. Ustedes saben que la libertad y la dignidad son los bienes más preciados, son los que nos definen como persona. Sin libertad pasamos a ser meras cosas. Eso es lo que es la trata de personas, la esclavitud. Nos reducen a la nada si no tenemos nuestra libertad. Entonces, la Constitución en el artículo 18 dice: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Nos garantizan la libertad, que no vamos a poder ser arrestados sin una orden escrita. En todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, igualmente está protegida de distintas maneras esta libertad. Entonces, acá la Constitución Nacional no dice qué tiene que decir la orden ni qué requisitos tiene que haber para que nos puedan privar de nuestra libertad. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos sí exige que haya causa probable. Acá no, esa potestad se delegó en el Congreso. ¿Y cuál es esa ley? Bueno, depende de la jurisdicción en la que estamos. Nosotros estudiamos el Código Procesal Penal de la Nación, entonces ahí tenemos que ir a esa ley, a ver en qué casos y cuándo podemos ser arrestados, privados de nuestra libertad ambulatoria. Entonces, como dijimos cuando vimos la reseña general de las medidas de coerción y cómo puede llegar, como que todos los derechos no son absolutos y cómo puede llegar a restringirse, para restringirse siempre se necesita la orden del juez, ¿no? Entonces, la orden del juez, lean los artículos 283, 294, 289, 281. Entonces, el juez tiene que, en general, la más común es cuando está investigando y piensa que hay una sospecha razonable, libra una orden de detención para citarlo a declaración indagatoria. Entonces, el juez es el que dicta la orden, que la orden tiene que revestir las órdenes de necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad, para detener a una persona y llevarla ante el juez para tomar la declaración indagatoria. Excepcionalmente, la policía puede detener a las personas sin esta orden del juez. Acuérdense que la teoría general dijimos que puede prescindir de la orden del juez en casos de urgencia, o riesgo de perder prueba, que no se llegue a contar con esa orden, que no pueda recolectar esa orden. Esos supuestos están en el artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación. Léanlos, detención sin orden judicial. El que trajo más inconveniente fue el inciso 3, que dice: excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad. Entonces vemos que esta frase, indicios vehementes de culpabilidad, vamos a ver cómo fue interpretada. Le voy a dar apenas los rasgos más importantes de la jurisprudencia de la Corte para que vean cómo se fue interpretando y cuál es la doctrina dominante hoy en día. Al principio, cuando se decía indicios vehementes de culpabilidad, la policía detenía por olfato policial. Agarraban a cualquiera porque pensaban que estaban cometiendo un delito o ponían cualquier excusa y era convalidado jurisprudencialmente. Eso hasta el precedente Daray, que yo se los voy a adjuntar. En el precedente Daray se trató de un caso en el cual una persona en el auto le piden los papeles, le para la policía, le piden los papeles, él entrega sus papeles, ven que está todo en orden y aún así lo invitan a la comisaría. Entonces la persona va a la comisaría y espontáneamente hace unas declaraciones por la cual menciona que en su casa había documentación y la policía con esa declaración va y entra a la casa. La Corte Suprema analiza este precedente y dice: acá en Daray no había ningún indicio de que la persona hubiera estado cometiendo un delito. Él estaba circulando con su auto, le dio los papeles correspondientes y no se entiende cuál era el indicio de culpabilidad, qué es lo que justificaba la invasión a la libertad de la persona. Entonces, como que el indicio de culpabilidad, que él esté cometiendo un delito, es la salvaguarda contra cualquier actuar arbitrario de la policía. O sea, los jueces tienen que exigir que haya motivos suficientes de la policía, que un tercero imparcial pueda ver que existieron estos indicios vehementes de culpabilidad como para detenerlo. Es lo que a mí me podrá hacer el posterior contralor. Daray fue como leading case el que citan todos los defensores cuando quieren precisamente cuestionar la legalidad de un procedimiento, porque fue detenida la persona
sin que existieran estos indicios. Daray fue el del año 1994. En 1990, después de ese, o sea, tenemos estándar. Como les dije, hasta antes de Daray, era la mera del olfato policial, ya se podía detener. La corte convalidaba. Después vino Daray, en el año 94. En 1998 se consolidó un estándar que se conoció como actitud sospechosa. Son los casos de Fernández Prieto, Tumbeiro, Monzón, Smilowski. Yo se los voy a mandar algunos por mail, son cortitos. La cuestión que la Corte dice, convalida actuaciones policiales en las cuales la policía lo único que decía es el indicio de culpabilidad, ¿cuál era? La actitud sospechosa, el nerviosismo. Entonces, la Corte convalida que nombrar la actitud sospechosa es suficiente para llenar este estándar de indicios de culpabilidad. Se los voy a mandar para que los lean, para que vean que es muy difícil encontrar cuál es el estándar, porque se remite a una fórmula genérica de estado de nerviosismo, actitud sospechosa. Dos de estos casos, en el año 2017, hace 3 años, hubo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tumbeiro y Fernández Prieto, en la cual criticaban, y nos hacían responsables al Estado argentino por violar la garantía de la libertad personal por detener a Fernández Prieto y Tumbeiro. Tumbeiro era un caso que lo detuvieron, estaba circulando por la calle y lo detienen porque alegan en el acta que les parecía sospechoso la forma de estar vestida. Entonces acá ya empezamos con todos estos criterios de cómo está vestido, de cómo se mueve, son todos temas que nos remiten al derecho penal de autor. O sea, no estamos diciendo que la actitud sospechosa fue mirar la vidriera permanentemente, hablar con un handy, ir y venir en un mismo lado, en un mismo local, como que uno podría fundar una sospecha. Bueno, miren, acá viene por ¿qué va a hacer? Sino cómo está vestido. ¿Qué dice uno cómo está vestido? No dice nada, hace más referencia a cómo es uno que lo que hizo. Hace más un derecho penal de autor que un derecho penal de acto. Y la Comisión Interamericana dice, todos estos criterios se fundan en un derecho penal de autor prohibido por la Constitución y por los instrumentos internacionales y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo les voy a juntar acá el informe para que lo ojeen, para que ojeen este tipo de argumentaciones. Entonces, tenemos criterio antes de Daray, que se convalidaba en el olfato policial, Daray, que se dio un estándar, y después el criterio actual, que es este de actitud sospechosa, nerviosismo. Sin embargo, habría como un intento de volver hacia Daray. Habría una cuarta etapa, después de estos, Tumbeiro, pero no llegó a ser jurisprudencia mayoritaria. Es a partir del precedente Peralta Cano, de 2007, y después las disidencias de Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni en Guata, Siraola y Munch. En Guata llegó a decir Maqueda que, leyendo los fundamentos de Tumbeiro y Fernández Prieto, dice algo así como, es difícil pensar qué detención no podría haber sido convalidada, dice. Porque claro, cualquier cosa puede ser convalidada si yo voy a decir que el inciso 3 del artículo 284 necesita un nerviosismo. Porque entonces yo no exijo nada. No estoy exigiendo ningún requisito de la fuerza policial para invadir una esfera tan importante en la vida del ser humano como es su libertad. Porque, ojo, porque al juez se le exige un motivo. El juez, para llamar a declaración indagatoria, tiene que haber una sospecha de que cometió un delito. Entonces, si yo se lo exijo al juez, ¿cuánto más se lo voy a exigir a la policía? Ustedes saben que en un momento regía la ley de detención por averiguación de antecedentes. Esa ley facultaba a la policía a detener a una persona con el fin de averiguar los antecedentes. Si no tenía documento, lo podía detener hasta que constataran domicilio. Lo podía detener creo que por 12 horas. Posteriormente ya no existe más la ley de averiguación. No, sigue existiendo, pero a estos requisitos de no tener el documento se agregó cuando hubiera una sospecha razonable de que pudiera cometer un delito.
Es muy importante la exigencia de, o sea, que se verifique que un tercer observador neutral, que es el juez, pueda verificar la legalidad del procedimiento para contener la arbitrariedad del poder punitivo, que en general va a detener a la persona que viste una gorrita, que ejerce el poder arbitrariamente, los delitos más toscos, el consumo de estupefacientes. Por acá lo que se les dice es, no es que le estamos diciendo policías no actúen, sino que lo hagan proporcionalmente. Tal vez ven algo sospechoso que no alcanza para ir y detenerlo, pero tal vez alcanzaría por una medida menos restrictiva, uno que invada menos la esfera de libertad, un seguimiento. El seguimiento también es una invasión a la libertad, porque me están siguiendo, pero es mucho menor que una detención. Entonces yo si veo algo sospechoso que tal vez no me alcanza para detener, que es la medida más intrusiva que hay, puedo empezar a seguirlo. Puedo noticiar y seguirlo. Hasta que veo, bueno, no, yo pensé, o sea, ¿cuál es la sospecha de un delito de comercio de estupefacientes? Bueno, veo que está ahí y veo que va hasta su lugar, le voy a hacer un pasamanos, ya empiezo a tener otros elementos que me justifican mucho más, una medida. Entonces yo les había dicho que el artículo 284, el inciso tercero, fue teniendo distintas regulaciones, distintas interpretaciones, distintos estándares, se fue completando el estándar de distintas maneras. Antes de Daray, después el criterio actual mayoritario que aún no fue cambiado, con Tumbeiro, Fernández Prieto, y a partir del 2007 habría una pequeña vuelta, pero no es mayoritaria, por eso dije que estamos viendo a ver si se vuelve, que ahora el informe que les comenté de la comisión puede venir a reforzar mucho esta teoría. Por ejemplo, en Peralta Cano, en Peralta Cano es de donde empieza a cambiar este criterio porque es con el procurador, el que hace un dictamen en el cual Peralta Cano es un policía que recibe una denuncia anónima que le dicen en tal calle hay una persona con un arma. Entonces se encuentra a dos personas que estaban en la vereda, lo detienen, lo llevan a la comisaría y nunca le secuestran ningún arma. Entonces, entonces el procurador dice, acá no hay ninguna pauta, ninguna prueba, algo que me hiciera pensar que las personas estaban cometiendo un delito. Es solo el testimonio del policía. O sea, el policía recibe, anota el policía va a las entrevistas, dice. Entonces, bueno, ustedes el día de mañana como defensores es muy importante que vean esto, ¿no? Que puedan llenar ese estándar y que no se verifique una arbitraria restricción al derecho de las personas. En el Código Procesal Penal Federal directamente se elimina este inciso 3. O sea, va a quedar solamente que la policía va a poder detener en flagrancia. Que ya la flagrancia es un montón, porque fíjense cómo está detenido. Habla flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentar cometerlo o inmediatamente después. O sea, que la flagrancia me pone como un estándar más alto de estos de indicio de culpabilidad. Entonces, en el nuevo Código Procesal Penal Federal ya no se va a estar más a autorizar a la policía por indicios de culpabilidad. Me va a exigir algo mucho más cerca del delito, que haya flagrancia. Claro que en el caso, después de estas detenciones, que ahora están siendo convalidadas por la sospecha, van a radicar a ver qué es o no flagrancia. Bueno, después quiero que lean solos todo el tema de las horas. La policía desde lo que lo detiene, desde que lo tiene sin orden judicial, tiene 6 horas para llevarlo, para noticiar al juez, y el juez tiene 24 horas para indagarlo. O sea, como es sin orden, tiene que ser todo mucho más expedito. El artículo 287 faculta a detener a los particulares. Lo faculta en los casos, los casos del 1 y 2 de la 284, obviamente no lo faculta para el caso de indicio de culpabilidad, faculta al particular a detenerlo solamente para llevarlo ante el juez, no estamos hablando de linchamiento ni mucho menos. Entonces, cuán importante es esto de que los particulares puedan detener legítimamente, ¿no? Es un permiso, es una acción típica, no jurídicamente, no es un ilícito, digamos, es una acción típica no antijurídica, no es un injusto penal.
Bueno. La detención va muy de la mano con la requisa, porque siempre que se lo detienen le hacen las requisas. Requisa significa revisar lo que tiene adentro, adentro lo que lleva consigo. Como siempre sigue la misma estructura que yo les expliqué en la charla de Zoom, la requisa es, el artículo 230 faculta al juez es el encargado de dictar la requisa, de una orden de requisa. Excepcionalmente lo va a poder hacer la policía sin esta orden. ¿Cuándo? Cuando haya urgencia. Eso está regulado en el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Ahora, cuando hablamos de detención, la garantía directamente involucrada es la libertad de las personas. Cuando hablamos de requisa, las garantías involucradas son la libertad, porque mientras me están requisando no me puedo ir. Hay algunos que dicen que hay algunos que no ven a la libertad como una garantía afectada porque sería una mínima indispensable. Está cuestionado. Hay unos que dicen libertad, autonomía, libertad locomotiva, pero si nos ponemos con una lupa, de cierto que la requisa hay una privación de la libertad. La dignidad de la persona, porque hay requisas que son muy invasivas. Por eso el código regula que a una mujer se la tiene que requisar una mujer. Y la requisa, o sea, la libertad, la dignidad y también la intimidad y la privacidad. La intimidad y la privacidad siempre va a estar, en las detenciones también va a estar, el ámbito de intimidad y privacidad siempre se ve restringida por todas estas medidas. Bueno, cuando yo hablo de requisa en mi cuerpo, pero es mucho más amplio. Incluye lo que es si yo llevo cartera, bolso, todo eso está dentro de lo que sería mi ámbito personal. ¿Qué pasa con el auto? El auto también está incluido, es una requisa al auto. Para revisar el auto voy a necesitar una orden de requisa. Entonces, dijimos que el que puede ordenar la requisa en el artículo 230 es el juez por orden fundado. En el artículo 230 bis, léanlo, dice lo mismo, que va a poder requisar, dice, artículo 230 bis, con dos requisitos, que sea en la vía pública y con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas. Siempre se exige esto de que haya cometido un delito, ¿no? O sospechas de la comisión de un delito. Guarda porque el artículo 230 bis termina. Tratándose de un operativo público de prevención, podrán proceder a la inspección de vehículos. ¿Esto qué significa? ¿Que la policía puede requisar sin orden judicial, sin una sospecha de un delito? Bueno, así interpretado pareciera ser que sí. De todos modos, es muy raro, o sea, yo no he visto causas en las cuales se aplique el 230 bis, último párrafo, de lleno. Esto significa, a ver, cuando nosotros estamos manejando el auto nos pueden detener y nos pueden pedir los papeles del auto porque el circular con un vehículo es una actividad riesgosa. Entonces, como tal, el Estado lo regula y establece determinados requisitos. Y una de ellas es que la autoridad de prevención va a poder pedirme siempre los papeles para ver si yo tengo el registro, si el auto está en regla. Entonces la policía sí puede pararme para pedirme los papeles, puede chequear que esté el matafuego y los demás utensilios de seguridad. Pero ¿qué pasa? No tendría por qué abrir el baúl, no tendría por qué entrar a la guantera. Eso ya se necesita una orden de requisa o la sospecha. Entonces, en general las causas, cuando ven un acta policial, hay una sospecha. O hizo una infracción, o vio la policía y salió corriendo, o veían el acoplado se movía, o veía que tenía un doble fondo. Algo siempre hay que fundamenten. Nunca se usa de llano la última oración de Travis que dice, tratándose de un operativo público de prevención, puede proceder a la requisa indiscriminada del vehículo. Lo cierto es que fue planteada la inconstitucionalidad de este artículo precisamente porque al juez se le exige que funde por qué y a la policía no. La policía le está diciendo requisar lo que quieras. Se planteó precisamente por esto que vendría a ser como un permiso desmedido, arbitrario, que la policía pudiera requisar a piacere los vehículos.
sin ningún estado de sospecha. La constitución planteada fue así, fue rechazada de todos modos porque los magistrados entendieron que cuando se dice de tratándose de un operativo público de prevención, que sea un operativo público de prevención ya estaría dando suficientes salvaguardas contra la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el operativo público requiere que haya una orden del jefe de comisarios, que haya más de que haya un operativo que se vea claramente, o sea, tiene que ser anticipado, es azaroso, o sea, y que todas esas formalidades del procedimiento exceptuarían de la arbitrariedad del accionar policial. Bueno, cerramos acá. Yo les voy a, junto con este video, les voy a acompañar algunos de los fallos que les dije que después les van a ser de utilidad para ver, para hacer el trabajo. Y cualquier cosa me escriben por mail.